Bueno, muy buenos días, tardes, noches a aquellos que escuchen este video. Bueno, este es un pequeño video para la demostración de servicios de redes digitales en telecomunicaciones, en este caso la materia 500. Mi nombre es Eduardo Esteban Quispe Carballo de la carrera de Informática Industrial. Bueno, empecemos. Primero hablaremos de las redes RDCI o Red Digital de Servicios Integrados. Según el UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se define como una red que precede la evolución de redes digitales integradas, la RDI, fácilmente conexiones digitales de extremo a extremo, para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto como voz y otros tipos a los que acceden a través de este conjunto de interfaces normalizados. Aquí podemos ver una gran variedad de conexiones, ya que la RDCI nos permite tanto conectarnos con voz y también a datos. Es la predecesora de la RDI, como decía, y ha sido diseñada como un sucesor de las actuales redes telefónicas públicas respecto a las que nos ofrecen audio, comunicaciones digitales, gran función de frente de las redes telefónicas, un único medio de acceso para transferencia de voz y rapidez en las llamadas. Bueno, como ya decíamos, o las ventajas de la RDCI, la velocidad. En las líneas telefónicas que se emplean las señales analógicas entre la central de usuario y mediante el módem, está alrededor de los 56 kilobytes por segundo. En la práctica se limita a unos 45. La RDCI ofrece múltiples canales digitales que pueden operar simultáneamente a través de la misma conexión telefónica entre la central de usuario. Se puede alcanzar una velocidad de 128 kbytes por segundo en el tiempo necesario para establecer una comunicación. Es cerca de la mitad del tiempo empleado con la analógica. Conexiones múltiples dispositivos. Se puede combinar distintas fuentes de datos digitales y hacer que la información llegue al destino, pues se puede controlar el ruido y las interferencias producidos al combinar las señales. Señalización. La llamada se establece enviando un paquete de datos especial a través de un canal independiente de los canales para los datos, estableciendo la llamada en un par de segundos. Además, informa el destino del tipo de flujo de conexión de voz a datos. Servicios, como ya decíamos, ofrece comunicaciones de voz, transferencia de datos informáticos, telex, fax, videoconferencia, conexiones a internet, etcétera. Aquí podemos ver en nuestro diagrama un poquito de lo que se podría llevar. Como vemos, aquí tenemos datos, podemos enviar datos de fax y todito se hace en una conexión multiplexada en un par de hilos. Los canales de transmisión. Tanto en RDSI tenemos estos tipos de canales, los canales de tipo B que transmiten información a 64 kilobytes por segundo, datos de voz o datos informáticos. Canales de tipo D enviando información de control, también se llaman canales de señalización, también pueden transportar datos cuando no se usan para control. Pueden trabajar a 16 kilobytes por segundo o 64 kilobytes, según el tipo de servicio contratado. Canales de tipo H son combinaciones de varios canales de tipo B para transportar datos de usuario a velocidades mucho mayores, y se usa la información como audio de alta calidad o video para varios tipos. Aquí tenemos una pequeña tabla. Por ejemplo, los canales H0 trabajan a 384 kilobytes por segundo, que son 6 canales de tipo B. Canales de H10 trabajan a 1472 kbytes por segundo, combinaciones de 23 canales de tipo B. Canales de H11 trabajan a 1536 kbytes por segundo, de combinación de 24 canales. Canales de H12 trabajan a 1920 kbytes por segundo, combinación de 30 canales. Existen dos tipos de acceso para estas líneas. Acceso de tipo 2 básico, 2B más D. Se convierte, se compone de dos canales de tipo B. Comunicación de alta velocidad a 64 kilobytes por segundo. Se puede utilizar indistintamente para voz o datos, solo para voz o solo para datos. Y un canal de control de 16 kilobytes por segundo es utilizado por la RDCI BE. Acceso primario.
es 30B, 30 canales de B más un canal de tipo D, proporciona 30 canales B, como ya decíamos, 64, y un canal de tipo D, en este caso también de 64 kilobytes, con una velocidad total de 2 megabytes por segundo. Ese es utilizado por la RDCI BA. ¿Cuáles son las facilidades que puedo encontrar con un RDCI básico? Las facilidades que puedes encontrar con un RDCI básico son la llamada de espera, identificador de llamadas, desvío condicional de llamadas, desvío o tras no respuesta, no identificador de llamadas, multinumeración, indicación de tasa al final de la llamada, indicación de tasa durante la llamada, mini mensajes. Para la función de estas facilidades se requiere un equipo especial RDCI. Desventajas de la RDCI. La instalación es costosa, el despliegue es lento, requerimiento de módem, diferentes SSID, requerimiento de módem, diferente del CCITT, del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico. La RDCI se integra en el esquema de las capas de diseño OSI, en el que cada nivel se realiza un subconjunto de las funciones requeridas para la comunicación, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente. El nivel físico realiza la transmisión de canales de bits sin ninguna exageración adicional a través del medio físico. Tiene que ver con las características mecánicas eléctricas, funcionalidades y procedimientos para el acceso al medio físico. Nivel de enlace. Se encarga de la transmisión fiable de información a través del enlace físico, enviando los bloques de datos, tramas o frames con la sincronización de control de errores y control de flujo necesarios. Nivel de red. Proporciona los niveles superiores de la independencia de la transmisión de datos y de las tecnologías de comunicación empleadas para la conexión de los sistemas. Es responsable de establecer, mantener y terminar las condiciones. Nivel de transporte. Proporciona la transferencia de datos fiable, transparentemente entre dos puntos. Facilita la corrección de errores y el control de flujo entre dichos puntos. Nivel de sesión. Facilita la estructura de control para la comunicación entre las aplicaciones estable y dirige y termina las conexiones de sesiones entre aplicaciones que se comunican. Nivel de presentación. Proporciona y independiza los procesos de aplicación respecto a las diferentes representaciones de los datos. Formato en sintaxis. Nivel de aplicación. Suministra el acceso de entorno OSI por parte de los usuarios y proporciona los servicios de información distribuida. Aquí podemos ver un pequeño diagrama, no se nota muy bien, en el sistema de aplicación, la presentación, sesión, transporte, red, enlace, físico. En aplicación no podemos ver una presentación, la serialización del extremo de un usuario, un control. En la red podemos ver el control de llamadas por 25 paquetes, por 26 paquetes en la proporción de nivel OSI. Nivel físico ya vemos como decía, los datos en nivel 1, computación de circuitos, telemetría. Como aquí vemos, esto sería un pequeño resumen para las comunicaciones de tipo RDCI. Como podemos ver, podemos mandar voz, datos, imagen, fax, todo se conmuta, todos estos servicios se conmuta a través de la red RDCI. Bueno, pasemos a ver lo que es ADSL. Línea de abandono digital asimétrica, ADSL, siglas en inglés Asymmetric Digital Subscribed Line. Es un tipo de tecnología de línea de abandono digital que consiste en la transmisión analógica de datos digitales, apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva una línea telefónica convencional o línea de abandono de red telefónica conmutada, siempre y cuando la longitud de línea no sea superior a los 5.5 kilómetros medidos en la central. No hay otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. Ese sería el pequeño concepto de ADSL. ADSL es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo cual implica una velocidad superior
conexión por módem, una transferencia de datos, ya que el módem utiliza banda de voz y por lo tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa. Esto se consigue mediante una modulación de las señales de datos, una banda de frecuencias más alta que utiliza en las conversaciones telefónicas convencionales de 300 a 3400 Hz. Funciona y realiza el enrutado ADSL para enviar distorsiones en las señales transmitidas a señal de la instalación de filtro, discriminador de filtro de SL o splitter, que se encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL. Aquí podemos ver que es muy diferente, ya que en el sistema RDSI todas las señales ya venían conmutadas y todas las señales venían conmutadas a la red RDSI y toditas salían a proporcionar a diferentes artefactos los cuales podían hacer. En cambio en ADSL necesitamos, aquí viene la señal, viene la red y ya se necesita un módem para poder desplegar los datos y después viene otra línea al acceso de teléfono. Esta tecnología se denomina pseudoasimétrica por las capacidades de descarga desde la red hasta el usuario y de subida de datos en sentido inverso. No coincide en la tecnología ADSL, no coincide en este caso. La tecnología ADSL está diseñada para la capacidad de bajada o descarga sea mayor que la subida, lo que se corresponde con el uso de Internet por parte de la mayoría de usuarios finales, que reciben más información de la que envían o descargan más de lo que suben. En una línea ADSL se establece tres canales de comunicación, canal de envío de datos, canal de recepción de datos y canal de servicio telefónico normal, como íbamos diciendo. Estas tres líneas son conmutadas en el cable, en el par de cobre en este caso que viene de nuestras casas. Ventajas de la ADSL: ofrece la posibilidad de hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por internet, porque la voz y datos trabajan en bandas separadas por la propia tecnología ADSL y por filtros físicos, splitter o microfiltros. Utiliza la infraestructura existente de la red telefónica básica, ventajoso tanto para los operadores que no tienen que afrontar grandes gastos para la implantación de esta tecnología, como para los usuarios, ya que el costo y el tiempo que tardan en tener disponible el servicio es menor y si el operador tuviese que emprender obras, generar nueva infraestructura, ofrece velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación telefónica e internet. De hecho, no se necesita el marcado tal como lo conocemos, sino que se conecta independientemente a la conexión tradicional de voz. Este aspecto es más interesante para los usuarios. En la gran mayoría de escenarios es la tecnología con menor relación velocidad-precio. Cada circuito entre abandono y central es el único exclusivo para este usuario, es decir, el cable de cobre que sale del domicilio del abandono no llega a la central sin haber sido agregado y por lo tanto envía cuellos de botella por un canal compartido, lo cual si ocurre en otras tecnologías se utiliza el mismo cable para varios abandonos, por ejemplo el cable modem. Desventajas de la ADSL: no todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio debido a las exigencias de calidad del par. Tanto el ruido como la atenuación por distancia de la central son más estrictas que para el servicio telefónico básico. De hecho, el límite teórico de un servicio aceptable equivale a 5.5 kilómetros de longitud de línea. El límite real suele ser orden de los 3 kilómetros. Bueno, en algunas empresas para esto suelen usar routers de comunicación para incrementar el tamaño de la línea. Debido a los requerimientos de la calidad del par de cobre, el servicio no es económico en países con pocas o malas infraestructuras, sobre todo si no comparamos con los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas. En nuestro caso, en Bolivia, es demasiado caro el internet y la mayoría que viene por ADSL el par de cobre es, por ejemplo, al ancho de banda es muy bajo.
La calidad del servicio depende de factores externos como interfaces en el cable o distancia de la central. Al existir repetidores de la señal entre esta y el módem del usuario final, esta no hace la calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes o disminución del caudal. Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el agua hasta los motores eléctricos, pasando por las instalaciones internas del cliente, de los cables, de la corriente eléctrica o de hilo musical. Este problema no existe en la fábrica óptica, donde se transmite luz láser en medio. Protegido por una cubierta o capa de una luz, es inmune a aquellas interferencias. Estamos hablando en este caso de la fibra óptica, ya que la fibra es un haz de luz y es un poquito más caro para estas empresas que recién están implementando en nuestras ciudades. Sus capacidades de transmisión son muy inferiores a otras tecnologías como hardware coaxial, comunicación, comúnmente denominado cable coaxial o fibra óptica. Aquí podemos ver una tabla de comparaciones de velocidad en ADSL. Aquí tenemos el nombre común que es conocido ADSL, recepción máxima de bits. En este caso, el ADSL 2 es el que más nos manda en bits. Por ejemplo, acá en la tabla comparativa tenemos el 3.15 megabytes por segundo. El ADSL 2 más M es 3.5. Esas serían las más altas, en cuyo caso creo que aún no llegamos a esa velocidad. ¿Cuáles son las diferencias entre ADSL y ADSL 2? Bueno, más 2. Básicamente la diferencia más notable es la velocidad y la tecnología. Mientras que ADSL puede llegar a niveles de descargas de 8 megabytes por segundo, ADSL 2 llega hasta 24 megabytes por segundo. Sin embargo, ambas tienen un mínimo de envío de 1 megabyte por segundo. ¿Por qué la velocidad de subida de ambas es la misma? El equipo de desarrollo de ADSL 2 más de ADSL 2 más decidió aumentar solamente la tasa de descarga sin alterar la tasa de subida, pues lo cual, como un perfil de tráfico típico de los usuarios de ADSL 1 de 1 megabyte sería suficiente para sus necesidades. Bueno, con esto llegamos a la conclusión de la presentación, un poco nervioso acá tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, hablando un poco de las conclusiones, en estas dos redes, ambas son conmutadas, son redes conmutadas. Ambas reciben tanto envío de datos como envíos, pero podríamos decir que RDS-SI es la predecesora de ADSL, ya que esta fue implementada perdonen un momento. Esta fue implementada y acuñada en 1972 por Japón y homologada en 1984 por CCITT. Así que recién estamos en nuestro país viendo lo que es ADSL 2, ADSL, lo cual es muy común en un país que podríamos decir recién está entrando este mundo de las redes que ya están mucho más avanzadas, podríamos hablar en Estados Unidos y acá. Las diferencias son bien notables en ambas presentaciones, ya que en RDSI podemos enviar tanto video, animaciones, teléfono, fax, todas conmutadas a una velocidad un poquito menos que ADSL. En cambio, en ADSL podemos transferir datos, podemos recibir llamadas de voz independientemente de cuál sea el uso, y un poquito en la subida, ya que no podemos subir a más de 1 megabyte por segundo, ya que esto, como dicen en la última parte, solo con 1 megabyte es suficiente para nuestras necesidades. Bueno, eso sería todo por hoy.
les doy las gracias por haberme escuchado y que sea enhorabuena. Hasta la siguiente. Adiós.